siglo XX fue un siglo cargado de violencia y de guerras, como todos sabemos, pero al mismo tiempo toda esta violencia trajo consigo una efervescencia de movimientos artísticos muy destacables en la pintura, que van a convivir de una manera paralela a toda esa barbarie que trae pues el descontrol de la guerra. En referencia al fauvismo, la influencia del fauvismo en las vanguardias fue bastante amplia y se pueden observar en diversas formas artísticas de la época. Algunos grupos artísticos influenciados por el fauvismo fueron, por ejemplo, Blau Reiter, los alemanes, el grupo Montparnasse de Chile, Die Burke de Alemania, Sota Diamantes de Rusia. Fueron numerosos la influencia del fauvismo en los movimientos artísticos. La figura de Henri Matisse junto a Derain son los dos grandes maestros de este movimiento, que va a destacar sobre todo por un uso salvaje del color, un uso totalmente alejado de lo tradicional y transgresor en líneas generales con lo que se había hecho hasta el momento. En el Salón de Otoño de 1905 expondrán los fauvistas y Louis Baucels comentará lo siguiente sobre la séptima sala. En el centro de la sala, un torso de niño y un pequeño busto en mármol de Albert Marque, que modela primorosamente. El candor de estos bustos sorprende en medio de la orgía de tonos puros, Donatello entre las fieras. Y esta fue, pues, digamos, la primera vez que se va a denominar a los fauvistas como fieras. Fauvistas viene de ahí, no del francés. ¿Por qué? Pues porque a ellos en el uso del color les interesaba ser totalmente puros, usar el color de una manera totalmente primaria, para que sí adquiriese su máxima potencia y representación frente a lo tradicional. Al igual que hicieron los impresionistas en su momento, también acudiendo al Salón de Otoño y creando muchísimo alboroto, los fauvistas van a seguir esa tutela y van a intentar ser muy transgresores. Este color puro, Matisse se lo va a llevar a su terreno, y a él, frente a otro gran maestro como es Picasso, que junto a él son los dos grandes maestros de la primera mitad del siglo XX en relación a la pintura, si Picasso se va a llevar la representación a una temática más espacial, Matisse se va a centrar en la relación entre la línea y el color. Entonces, bueno, como os venía comentando, la pintura de Matisse se caracteriza por el uso del color en estado puro, estado primario, y una relación del color por sus complementarios. Por ejemplo, en esta pintura podéis ver una clara relación entre el rojo y el verde. Esa es una de las primeras cuestiones que tendríamos que tener en cuenta en la realización de nuestro bodegón fauvista que vamos a hacer durante esta semana. Grandes superficies de rojo, grandes superficies de verde en esta composición que nos ayudan a entender cómo existe un gran potencial en el uso de los colores puros en la representación. Si miramos el círculo complementario, el círculo cromático, podemos aprender un poco cómo funcionan los colores complementarios. Aquí veis, por ejemplo, el rojo, pues el rojo va a entrar en consonancia con el verde. Después, el violeta va a entrar en relación con el amarillo. El azul con el naranja. Es un poco de una manera un tanto esquemática para que os hagáis una idea de cuáles son los colores complementarios para que podamos usarlos a la hora de representar nuestro bodegón fauvista. Y bueno,
Aquí podéis ver más uso de color en estado puro, relación entre línea y grandes tonalidades planas. Es por lo que destaca la pintura de Matisse, su investigación, aunque también, como podéis ver, hay una fuerte influencia del arte africano, influenciado principalmente de Picasso, que era el interesado en la escultura africana, la creación de volumen en las figuras. Pero después también veis que existe una pincelada muy impactada, muy impactante. Ahí veis, por ejemplo, ese uso de ese azul verdoso con el rojo. Siempre la línea muy destacada, muy marcada, la pincelada muy empastada, en la búsqueda de realmente impactar al espectador por el uso del color, el potencial del color. Y bueno, si en anteriores ocasiones, la semana pasada, hemos realizado un bodegón pues más naturalista, con una influencia más postimpresionista, más con un intento de romper la realidad, pero de una manera más interior, a lo mejor más sutil, no representando el fondo. En este caso me gustaría que nos volviéramos más matisianos y más fa, y introdujésemos también el fondo como elemento para representar nuestro bodegón. En este caso podéis ver estas flores. Así que se trataría un poco de representar el espacio, pero si os dais cuenta hay una característica importante en estas composiciones, y es que el plano de la perspectiva normalmente está abatido. ¿Qué quiere decir que el plano se encuentra abatido? Bueno, pues aquí podéis ver estas composiciones de Katsukawa Chunko, donde claramente el plano se encuentra abatido. Parece que todos los elementos se caen hacia adelante. Los maestros orientales son realmente genios a la hora de representar el plano de esta manera. Es algo muy simple. Imaginaros, si tenemos un plano horizontal y un plano vertical, abatir el plano significa simplemente abrirlo como si fuera un libro. Abrimos el plano. Este es el efecto que genera la pintura oriental. Se trata simplemente de abatir el plano. ¿Cómo lo hacemos? Pues si por ejemplo en la realidad vamos a representar una mesa y esta mesa se encuentra en perspectiva y tiene algunas diagonales, si el plano está abatido, las diagonales van a estar mucho más exageradas. Una de las características principales que tenemos que entender para realizar nuestro bodegón fauvista es que las diagonales están muy exageradas en la realidad. Otra característica es que el uso del color no se corresponde con el de la realidad, sino que tenemos que llevarnos el color a estado primario y relacionarlo con sus colores complementarios. Rojo-verde, amarillo-violeta, naranja-azul. Y entre ellos todos los matices posibles, ¿no? Pues un verde azulado con un rojo más un rojo más tierra, ¿no? Todos esos matices hay que entenderlos. Nada, y aquí podéis ver pues más estampas orientales donde estos genios siempre abaten el plano como característica de su pintura, y como os vengo comentando, pues generando una fuerte influencia en los maestros europeos y en su manera de querer representar la realidad y romper con lo tradicional realizado hasta ese momento. Y bueno, yéndonos un poco a las pinturas a unos ejemplos de pinturas de bodegones de Matisse. Aquí podéis ver un bodegón de una clara influencia de su etapa marroquí, donde encontramos pues ese plano abatido con una ventana al fondo. Es algo que siempre nos vamos a encontrar con este tipo de pinturas de Matisse. La ventana al fondo, la perspectiva, el espacio dentro del espacio y unido a la ornamentación. ¿Cómo representa las superficies? Cada superficie, es decir, pared, suelo, etc., lo representa con una textura. Siempre introduce una textura distinta y mete colores puros. Ahí puedes ver el rojo, el amarillo. Aquí pues más de lo mismo. Colores puros. Aquí plano abatido de nuevo. Esa mesa, con ese plano, esa mesa que parece que se viene hacia adelante, con un plano muy grande. Lo mismo, plano abatido, uso del rojo en su color más puro, con tildes verdes
para que destaquen y contrasten fuertemente. Es otra de las cuestiones que siempre nos encontramos en este tipo de pinturas. Bueno, si somos capaces de encontrar algún lugar en nuestra casa que podamos a lo mejor captar algún tipo de perspectiva, poner nuestro bodegón delante de una ventana, de alguna manera, llegaríamos a acercarnos un poco a este concepto. Solo tendríamos que exagerar la perspectiva muchísimo e intentar usar, ahí tendríamos que inventar más por nuestra parte, usar colores más puros y complementarios. Eso nos va a obligar, va a ser un poco en la línea de lo que os venía pidiendo la semana pasada. Tener que pensar que tenemos que usar colores complementarios nos va a obligar a cambiar los colores de la realidad. Nos va a forzar a imaginar. Es lo que pretendo un poco. Así que nada. Fijaros en esta composición, qué interesante ese blanco que se ve entre las pinceladas. Muy interesante siempre como usa el color del fondo como un elemento más. Es algo muy oriental también. Composición con violín, azul puro, rojo puro, uso del negro, esa crudeza para expresar que la sala está en oscuridad, ¿no? Pues solamente hay que introducir una ventana con un poco de azul. Aquí otra pintura de clara influencia de sus viajes a Marruecos. Ese arco marroquí, el reflejo en el espejo, la búsqueda de la perspectiva, el uso de la textura distinta para cada una de las superficies, con una influencia claramente postimpresionista. Bueno, Van Gogh siempre utilizaba, cada vez que quería representar, se ve muy bien en sus dibujos, quería representar una superficie distinta, cambiaba la dirección de la pincelada. Pues Matisse se lo lleva a su terreno y cada vez que quiere representar un espacio distinto, pues cambia la forma de la textura, por lo cual usa mucha ornamentación. Superposición sería otra de las claves. Daros cuenta como siempre las cosas están superpuestas, la bandeja está sobre la mesa está tapando el pasillo y la alfombra, después hay una sala que está superponiendo otra sala detrás, una ventana que está superponiendo un espacio que se encuentra más para atrás. Usemos la superposición, amigos. Es algo que sirve muy bien para representar el espacio en cualquier faceta, ¿no? Pero ellos, como se lo llevan al extremo, es muy interesante. Colores puros, uso de diagonales exageradas, superposición, uso de complementarios, ornamentación, son algunas de las cuestiones que podríais buscar a la hora de representar vuestro bodegón en casa. Entonces, bueno, simplemente buscar un espacio en casa, podéis representar esas mismas flores que habéis pintado, pero colocarlas en un sitio de manera que se entienda que hay un espacio detrás, una ventana, un pasillo. Por ejemplo, este bodegón es muy interesante porque usa el mismo tono para la pared y para el suelo. Claro, como el plano está batido, no necesita haber un cambio de tono. Antes decíamos siempre, cambio de plano o cambio de tono. En el fauvismo no. Como los planos están abatidos, se encuentran en el mismo plano. ¿Y cómo genero espacio? Superponiendo elementos. Es una revolución en el mundo de la pintura porque nos demuestra como no es necesario, nos demuestra otra manera de representar la realidad sin tener que hacerlo como se ha hecho siempre. Y sin embargo, pues aquí lo veis. El espacio está totalmente bien representado. Son herramientas que después van a utilizar y van a estudiar también en la Bauhaus y que se van a introducir en la pintura. Es decir, es entender cómo la superposición es una regla para entender el espacio. Más plano abatido, más color en su estado puro, el cuadro dentro del cuadro, ahí tenéis la danza de Matisse. Jugar un poco con la representación, elementos cortados en los extremos, podéis ver esa silla negra que se encuentra cortada, es también muy interesante porque es también un elemento de superposición del espacio. Todas estas reglas que nos enseñan el fauvismo nos van a ayudar a pintar mejor, porque nos ayuda a comprender cómo pensaban los grandes maestros, y son reglas que no penséis que esto es una manera de pintar particular. Estos son
reglas que se utilizan en la actualidad en todos los estilos, hasta en los más hiperrealistas. Entonces, son reglas de pintura. Estudiamos los grandes maestros para entender estas reglas, cómo usan estas reglas a su favor, ¿no? ¿Veis esta silla? El plano de la silla, esas diagonales, se encuentran totalmente exageradas. Parece que sentarse en esa silla fuera escurrirse hacia abajo, ¿no? Es como si fuera plana, ¿no? Tenemos que usar eso un poco. Bodegón rojo, superposición y más superposición. Así que nada, amigos. Pues esto ha sido un poco la idea que os traigo para esta semana. Espero que os sirva este pequeño vídeo y que nos aproxime un poco más a la magia del genio Matisse y su relación entre la línea y la forma en su estado más puro. Así que nada, nos vemos el jueves. Un abrazo.